UDC Televisión tenemos la presencia de Roberto Zurbano, miembro de Casa de las Américas y quien nos está acompañando en el 10º Seminario Internacional de Estudios del Caribe. Roberto, bienvenido a Cartagena y a este seminario internacional. Muchas gracias. ¿Cómo es la presencia, Roberto, de Roberto aquí en el Seminario Internacional de Estudios del Caribe? ¿Cómo ha sentido este evento y cómo lo relaciona con la vida y el ambiente que se vive en Cuba frente a los temas del Caribe? Bueno, yo creo que este seminario sobre el Caribe que se hace en Cartagena, que ya está en la 10ª edición, es un importante espacio, no solamente de reflexión sobre el Caribe, sino también de conexión con todos los que pensamos, reflexionamos e investigamos sobre el Caribe, vivimos el Caribe de alguna manera. Yo creo que hay un excelente espacio, un excelente ambiente de creación, de intercambio, de reflexión, de discusión también. No estamos de acuerdo en todo, sobre todas las cosas, pero es un espacio donde se nos facilita la posibilidad de debatir y de disentir un tanto de unas u otras visiones. Se cruzan muchas visiones y uno se queda con algunas y rechaza otras, como es natural. Yo creo que en Cuba el Caribe es una referencia, bueno, en primer lugar es una referencia natural, pero en términos políticos es una referencia muy importante y en términos culturales es una referencia significativa, aunque en el occidente del país hay una visión a sentir el país, desde el occidente del país, estoy hablando de las provincias Pinar del Río, La Habana y Matanzas, hay una mirada que no entiende muy bien al Caribe, que no le gusta asumirse como caribeños, hay una especie de complejo. No sucede lo mismo en el centro y en el oriente del país, sobre todo en el oriente, donde la gente es esencialmente caribeño, un santiaguero. En Santiago de Cuba, en Guantánamo, es evidente las raíces, los eventos, las formas, los colores y los sonidos del Caribe. Y yo creo que Santiago de Cuba, que se le llama también la capital del Caribe, es uno de esos enclaves muy importantes de la cultura caribeña. De manera que yo creo que hay un gran debate en Cuba sobre lo que significa el Caribe para nosotros y hasta qué punto el Caribe forma parte de una configuración mayor, y nosotros formamos parte de una configuración mayor donde se mueven muchas islas del Caribe que no siempre son consideradas por nosotros, por esta complejidad del Caribe, la complejidad lingüística, la complejidad geográfica, la complejidad política igualmente, esa fragmentación que vive el Caribe. El Caribe es una diáspora en sí misma, amén del sentido diaspórico que tiene la gente caribeña viviendo en las antiguas metrópolis, en tierra firme, en Europa, en Estados Unidos, en el norte de América, en todas partes. Pero nosotros entendemos el Caribe como esa explosión, como ese condicionamiento cultural del cual formamos parte y del cual formamos parte como una mezcla que somos nosotros mismos, una mezcla fuerte y como una novedad muy singular en el mundo. El Caribe es la zona más nueva del mundo. El Caribe es el lugar donde han surgido formas económicas terribles como la economía de plantación, pero no existía de esa manera en muchos otros lugares del mundo, como formas religiosas nacidas solo del Caribe, como formas musicales nacidas del Caribe. Es una región muy nueva, una región que ha generado muchos eventos de todo tipo, una generación que se mueve hacia adentro, un espacio que se mueve hacia adentro, pero un espacio que se mueve también hacia afuera. Tiene estos movimientos centrípetos y centrífugos en algún sentido. Cuba forma parte de esa dinámica, de ese movimiento, en todos los sentidos. Me imagino que la discusión un tanto similar a lo que se vivió en Cartagena durante mucho tiempo. Cartagena, en tanto forma parte de un país andino, fue considerado en algún momento como una ciudad andina, cuando claro, no tenemos ningún tipo de cordillera, ningún tipo de ramal de los Andes sobre las tierras de Cartagena. Después se decía que nuestros límites marítimos eran con el Océano Atlántico, y entonces siempre se hablaba de Colombia, de la costa atlántica colombiana, y hasta ahora, durante mucho tiempo, se ha hablado de Cartagena y el Caribe, y el Mar Caribe como límite norte de Colombia. Algo similar creo que se ha vivido en Cuba con el tema de las Antillas, la dicotomía antillano o Caribe, ¿me equivoco? Bueno, lo que pasa es que son denominaciones históricas. O sea, esto de las Antillas, que es un término más bien del inglés, de las West Indies,
o sea, las Indias occidentales para los ingleses, pero esto de las Antillas, que es un término más para el Caribe hispano, que se usaba a finales del siglo XIX, están los textos de Martí, los textos de Betances, de Hostos, todo esto. Y ya el Caribe es un término que viene usándose desde los años 40 del siglo XX hacia acá. En cierto sentido estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de ese espacio que está unido por el mar, ¿no? Pero, más decir que está separado por el mar, yo creo que lo que vale es decir que está unido por el mar. Sin embargo, el Caribe continental ha demorado mucho más tiempo en formar parte de ese gran ámbito. Sí, y en Cuba, por ejemplo, la gran discusión cubana es que nos sentíamos más latinoamericanos que caribeños propiamente hablando. Quizás por el propio idioma. Reconocíamos Puerto Rico, República Dominicana, en fin, y nos vivíamos, y la relación era mucho más intensa con México, con Venezuela, con Panamá, con Argentina, etc. Esta noción Caribe, este concepto Caribe, yo creo que tiene que ver con la importancia geopolítica que ha tenido el Caribe después de los años 60 hacia acá. Cuando el Caribe comienza a descolonizarse, 61, 62, con Jamaica, hacia acá, todo ese proceso de descolonización que no ha terminado todavía, porque hay muchas colonias todavía en el Caribe y hay muchas, digamos, territorios de ultramar, como son las colonias francesas, Martinica, Guadalupe, o muchos estatus muy extraños que son estatus de dependencia, como el de Islas Vírgenes o el de Puerto Rico, para poner otros dos ejemplos. Pues la configuración es absolutamente diferente. Yo creo que el Caribe gana una importancia, o vuelve a ganar importancia, porque la tuvo en el 19, la tuvo a principios del 20, pero vuelve a ganar una importancia en los años 70, cuando hay una preocupación cultural también entre el Caribe y nacen los festivales del Caribe, Carifesta. Hay uno que se da en La Habana, Carifesta 79, se dio en La Habana, y en esa oportunidad la Casa de las Américas crea el Centro de Estudios del Caribe, que ha cumplido ya 32 años de trabajo el Centro de Estudios del Caribe para la investigación sobre las artes y las culturas del Caribe. Pero en Santiago de Cuba existe la Casa del Caribe, que hace el Festival del Fuego, una gran fiesta donde confluyen en el mes de julio muchos países. En esta última edición estuvo dedicada a Trinidad y Tobago, pero se ha dedicado a Curazao, a Veracruz, en fin, a miles de ciudades y miles de islas del Caribe, a decenas. Y yo creo que es importante confrontar esas visiones que hay en Cuba sobre el Caribe, una visión más santiaguera, más metida dentro del Caribe, y una visión más habanera, pretendidamente distante de lo caribeño como esencia. La Habana quizás es una ciudad más transatlántica, con aquel puerto que fue muy importante en el siglo XVII, XVIII, XIX, en fin, y ha pensado siempre mirando a la metrópoli, mirando hacia España, hacia Inglaterra, hacia Estados Unidos, hacia España, hacia Moscú, hacia otros lugares siempre. Pero Santiago tenía otra dinámica. Dentro de Cuba misma nos enfrentamos con estas dos cosas de lo caribeño. A veces se explica lo caribeño como una cosa, como lo caribeño solo como lo negro. Se trata de reducir lo caribeño solo a lo negro, que no creo que sea una reducción, pero es una limitación a la hora de ver qué es el Caribe. El Caribe también es Alejo Carpentier y José Lezama Lima. No solamente la poesía de Nancy Monejón o la pintura de Manuel Mendive, o no es lo que más nos recuerda al Caribe que tenemos dentro. Es decir, a la cantidad de caribeños que vinieron a Cuba a hacer la zafra azucarera y se quedaron en el país. En el país tenemos muchos haitianos, mucha gente que vino de Sao Tomé y Príncipe, de Jamaica. Hay novelas enteras en todo el Caribe que hablan sobre esos procesos. Unos se fueron al Canal del Panamá a trabajar y otros fueron a la Isla Grande, a Cuba, a hacer su dinero por la caña, porque los ingenios comprados por los norteamericanos les permitía ganar un dinero y luego irse a sus islas. Algunos no podían regresar. Y esos han quedado ahí, y esos son parte de lo cubano hoy. Nos hace más caribeños y nos hace más cubanos también. Y eso es un diálogo al interior de Cuba, porque una isla como Cuba es una isla que ha nacido así, tiene una identidad múltiple. El etnos cubano está configurado por una diversidad infinita, muy rica y procesual todavía en gestión. De manera que lo caribeño para nosotros es un concepto muy abierto, procesual, que seguimos disfrutando mucho, que ya vamos tomando conciencia en todo el país, no solamente en el oriente del país, sino también en el occidente del país. A propósito, cuando mencionas Casa de las Américas, sabemos lo que representa para ti por cuanto trabajas en esa casa que para nosotros es fundamental en el desarrollo de una visión
creo, mi perspectiva, más latinoamericanista que caribeña inicialmente. Se pensó más desde la integración latinoamericana. Mira, desde el inicio. Hay que pensar, cuando nace Casa de las Américas, casi todos los países de América Latina rompen relaciones diplomáticas con Cuba, excepto México. A raíz de la revolución. A raíz de la revolución. Pero cuando se descoloniza Jamaica, inmediatamente se crean lazos diplomáticos con Cuba. Quiere decir que desde el principio el Caribe estaba ahí en su relación con la Casa de las Américas. Y lo interesante es que el concepto que se usa de las Américas, que usamos de las Américas, es un concepto donde se incluye el Caribe. Porque es el concepto martiano. Cuando Martí hablaba de las Américas, de las dolorosas repúblicas del mar, claro, que son de nuestra América. Y esto es una cita donde Martí incluye este concepto. O sea, en el concepto Nuestra América sí está el Caribe. En el concepto de Latinoamérica no. Por eso una colección muy importante de nuestro fondo editorial, que se llamaba Colección de Literatura Latinoamericana, donde estaban los clásicos, ahora se llama Colección de Literatura Latinoamericana y Caribeña, porque están los clásicos de toda la región. Este es un concepto que se ha ido ganando, porque el Caribe no siempre ha significado para Cuba, o para Estados Unidos, o para España, lo que significa hoy. Y nosotros hemos ganado mucha conciencia en este fenómeno. Sin embargo, grandes autores caribeños, mucho antes de la creación del Centro de Estudios del Caribe en 1979, de la Casa de las Américas, ya habían pasado por Cuba y particularmente por la Casa de las Américas. Por ejemplo, C. Louis James, el autor de Los Jacobinos Negros, nos acompañó en un premio Casa de las Américas. Eric Williams, siendo primer ministro de Trinidad y Tobago, estuvo en 1975 en la Casa de las Américas y allí tuvo un encuentro con un grupo de intelectuales. De los pocos primeros ministros que han tenido un encuentro con intelectuales en las salas de la Casa de las Américas. El Casa de las Américas ha sido sin duda uno de los centros que ha permitido el conocimiento y el reconocimiento de grandes creadores de nuestras Américas. Y además de investigadores en todos los temas de los cuales tú has mencionado y en otros que sabemos que también existen. Y ahora tú estás vinculado a toda la producción editorial de Casa de las Américas. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, ha sido una experiencia para mí muy, muy grande. Yo me formé leyéndome los libros y las revistas de Casa de las Américas. Mi formación tiene mucho que ver, un alto por ciento, con la Casa de las Américas, con los ensayos de Roberto Fernández Retamar, con Calibán, con lo que se publicaba allí, todo lo que se publicaba allí, la literatura brasileña, la crítica literaria latinoamericana, esa vocación latinoamericanista que viene de Martí, que la revolución asumió y que la Casa de las Américas la ha expresado así, como te he dicho, pensando en los términos de nuestra América. Alimentándonos de todo lo que se produce en América Latina. Lo importante es que la Casa de las Américas suele generar proyectos colectivos. Por ejemplo, te voy a hablar del premio Casa de las Américas que existe del año 59. Sigue siendo uno de los premios literarios más prestigiosos de la región, no por la cantidad de dinero que da. Hoy cualquier premio literario de un periódico neoliberal puede dar $20,000 por un cuento, por 4 poemas. Casa de las Américas sigue siendo prestigiosa por los jurados que tiene, por los libros que publica, por los temas que trabaja, por los riesgos que corre con los asuntos que suele premiar, que suelen verse allí. Pero lo que sucede durante el premio, que es una jornada de 10 días, es que vienen jurados de todas partes de la América Latina. En esta búsqueda de relaciones, de integraciones, de indagaciones acerca de la memoria, de las identidades, ha estado en un sitio que para nosotros representa quizás un templo de la libertad, el Palenque de San Basilio. ¿Qué experiencia tuviste con tu...? Yo tuve una experiencia extraordinaria, conmovedora en el Palenque de San Basilio. Yo llegué allí a un espacio, estuve cerca, muy cerca, delante del monumento a Benco, Piojo. Estuve disfrutando la música que hacen allí y estuve también muy conmovido, incluso ante la pobreza que todavía se comparte allí. Un lugar sin alcantarillas, un lugar que es impresionante por la historia. Me llevé unas piedras de ese lugar que las mantengo en mi casa, en mi escritorio, en mi oficina. Tengo un pedazo del Palenque de San Basilio. Y lo que más me impresionó es la fuerza de las mujeres. El sentido emancipatorio de los proyectos que tienen las mujeres que viven allí, que quieren sacar adelante, o sea, ese sentido siempre de la unidad y de la resistencia que tienen las mujeres negras en cualquier lugar, lo vi allí y yo creo que esa es la salvación, ¿no? Las mujeres, los niños de
de ese lugar. Creo que significa mucho un lugar como San Basilio, como un símbolo verdaderamente que pudiera ser más luminoso para ver lo que no nos debe pasar otra vez y para ver la fuerza de la emancipación que comenzó por ahí. Eso es uno de los primeros lugares donde comenzó esa historia. Para mí era como para cualquier musulmán ir a tocar su Meca en algún sentido, porque yo creo que es un lugar muy especial, que guarda el espíritu de eso que tiene que ocurrir en toda la región, que es la emancipación, que es la libertad, la felicidad de la gente, que no es algo que haya llegado ya, ni mucho menos, que a veces parece que se aleja, pero hay que seguir luchando por acercar estas cosas, por acercarlas a través de lo que puede hacer uno mismo con las manos, con las ideas, con el pensamiento, etc. A mí me gustaría volver al Palenque y me gustaría colaborar también con los compañeros del Palenque. Me parece que hay que tener también un sentido del activismo académico, político, en este sentido. Tengo el compromiso de gestionar unas becas de estudio para algunos músicos jóvenes de allí y en eso me voy a empeñar. A propósito de lo que decía, en estas épocas se está celebrando, en estos años, en varios países de América Latina, lo que se llaman los bicentenarios de las independencias, que incluso muchos de ellos comenzaron o se vislumbraron a partir de los movimientos antiesclavistas, como por ejemplo el que se dio en Haití en el año 1904. ¿Crees que aún hoy existen motivos para celebrar esas independencias? Yo creo que la celebración ha sido muy fallida. En primer lugar, eso empezó con Haití, por el bicentenario de la Revolución Haitiana. Una revolución que han hecho fracasar todo su horizonte, toda su utopía, y le han hecho pagar muy caro, a ese país esa herejía, que es cualquier revolución, toda revolución es una herejía, y esta fue la gran herejía de esta parte del mundo. No hay nada que celebrar en ese sentido, porque estamos muy mal todavía. En Haití, en San Basilio, Cuba hay muchas cosas también por mejorar y por seguir transformando. Y yo creo que lo que vale es conmemorar y recordar a aquella gente que se empeñó y aquellos proyectos y aquellos procesos. Revisar dónde fallamos, qué le ha faltado a esa transformación, qué cosas significativas le han faltado. Le ha faltado la impronta de los negros, se ha invisibilizado en todos estos procesos del bicentenario la impronta de los negros que estuvimos aquí siempre. Y otros, el papel de las mujeres, de las clases populares, de las propias formas artísticas que fueron construyendo las verdaderas naciones nuestras, que no son lo que están en los libros, en la historiografía más oficial. Yo creo que hay que seguir reivindicando a las figuras que fueron capaces de dar ese salto de transformación, imperfecto quizás, pero que permitió después llegar a esas repúblicas que otros disfrutaron. Esta gente fueron marginados, invisibilizados, y que hay que seguir transformando, creo yo. No me ha gustado sumarme a ninguna celebración. He aprovechado para publicar algunos libros que dicen determinadas verdades y que complejizan el análisis de los bicentenarios, y que complejizan el análisis de las sociedades latinoamericanas nuestras a la hora de pensar en las repúblicas, a la hora de pensar en sus proyectos nacionales, cuántas exclusiones, cuántas marginaciones. Yo creo que hay que pensarlo así, en esos términos, porque lo que seguimos haciendo es reproducir esos proyectos excluyentes. Cartagena está muy ligada a la historia cubana, incluso el bicentenario de Cartagena que se celebra este 2011 estuvo liderado por un matancero, Pedro Romero. Lo que significa que tenemos muchos elementos en comunes en la búsqueda de estas libertades, que implica, como lo decía Alfonso Muera, la búsqueda permanente de la felicidad. Exactamente. Yo creo que son dos ciudades muy unidas, son dos ciudades más cercanas de lo que parece. Esta es mi segunda oportunidad en Cartagena. Tú te puedes sentir como en La Habana. Lo mismo en el centro histórico que en un barrio como La Puntilla, donde estuve hoy. Te puedes sentir como en La Habana. En La Habana también existen esas realidades. Las realidades del centro y las realidades de la periferia. Igualmente, la realidad del turismo, la realidad del mar. Todos estos fenómenos. Condicionamientos diferentes, por supuesto. Condicionamientos sociopolíticos,
diferentes, económicos también, pero se parece mucho en el clima, en este clima súper caluroso, pero al cual nos acostumbramos fácilmente, y en lo histórico, en la histórica, en la construcción de una historia que hay que seguir reconstruyéndola y hay que seguir enriqueciendo todos los días. La figura de Pedro Romero, no suficientemente conocida en Cuba, como debía ser, claro, conocida solo por especialistas y expertos y estas cosas, nos une más todavía, claro, con esa provincia de Matanzas, que es como, bueno, es una provincia, ya no es la capital, no es La Habana, como ocurre en Cartagena también, y Cartagena es una ciudad que se parece mucho a La Habana, en el malecón, en los fuertes, en el centro histórico, en las casonas coloniales, en la vegetación, incluso en muchas comidas igualmente. Y yo creo que hay que aprovechar estas cosas en las que nos parecemos para intercambiar experiencias de transformación social, para intercambiar conocimientos, ideas, muchas experiencias comunes que tenemos, buscando soluciones diferentes y que podemos intercambiar todas esas soluciones. Me parece eso muy importante. Sé que por aquí han estado algunos compañeros de la oficina del historiador de la ciudad, que han estado algunos poetas de Santiago de Cuba, de Matanzas, etc. Y este tipo de eventos permite ese tipo de reflexión más intensamente. Lo que más me interesa a mí, y yo creo que este 10º seminario sobre el Caribe de la Universidad de Cartagena puede generar, es una sistematización de ese tipo de intercambio.